humus de lombriz, de los abonos verdes, vamos a mejorar eso. El ordenamiento territorial para colocar cada cosa en su sitio, la adaptación al cambio climático, porque tenemos que tener muy en claro que estamos enfrentándonos al más grave problema ambiental del siglo XXI y que los científicos a nivel mundial ya lo han determinado y lo sabemos. No hay que asustarnos mucho, pero hay que tener la suficiente capacidad para darnos cuenta que tenemos que tener estrategias de adaptación y también de mitigación al cambio climático. No me quiero ahondar en eso porque no hay tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con los residuos sólidos? Ahora lo vamos a explicar en las siguientes láminas, y eso va asociado con el otro tema que es consumo responsable o sostenible. Sigamos. Siguiente. Ya. Están nuestros temas, 8. Y nosotros tenemos una estrategia metodológica para poder abordar cada uno de esos temas, y que es empezar con la investigación, seguir con el emprendimiento, la participación y la aplicación. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla eso? Bueno, nosotros hemos visto que nuestra educación en general tiene algunas falencias. Aparte de no tener suficiente pensamiento analítico crítico, no tenemos un nivel adecuado de investigación. Por lo tanto, no estamos en un nivel adecuado de entrar a la ciencia y la tecnología. Y también no estamos en un nivel adecuado de identidad nacional en el sentido de no haber seleccionado y rescatado algunos saberes culturales que son de primer orden, reconocidos por todo el mundo como inteligentes, como es el manejo del suelo con andenería, con ingeniería hidráulica de nuestros antiguos peruanos, con el mejoramiento genético hechos por ellos, con la sabiduría de las culturas amazónicas, con miles de años de manejo de plantas medicinales, etcétera, etcétera. Eso también hay que tomarlo. Entonces, en alguna reunión, y esto solo es una anécdota, yo dije, cuidado, vamos a ahondar, sí, en ciencia y tecnología, pero rescatemos esto que es nuestro y que marcamos la diferencia en el mundo. Dijeron, cuidado, eso no es ciencia. Le digo, esa es nuestra riqueza, cuidado tú. Pero bueno, eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Si yo logro ahondar en la investigación, y entonces conozco mejor lo que dije al principio, cómo está organizada la naturaleza, el ambiente, cómo funciona, cuáles son sus leyes naturales, cuáles son sus ciclos ecológicos esenciales, sabré cuidar mejor las cosas y sabré aprovecharlas mejor, con sostenibilidad, y entonces puedo generar emprendimientos. ¿Por qué menciono eso? Porque en las estrategias de muchos países, y ya para no solo hablar del Perú, de lo bien y lo mal que está, cuando hacen educación ambiental, un poco en sus diagnósticos ambientales, tienen la visión de solo ver la problemática ambiental, es decir, perfecto, con esta problemática ambiental, ya ahora con lo que he aprendido, voy a desarrollar mis proyectos para solucionar los problemas, mitigarlos, remediarlos, o me voy a unir en alianzas estratégicas con alguna institución y voy a poder resolverlos. Yo digo, eso está muy bien, pero esa es la mitad de la historia, como siempre digo, falta la otra mitad. ¿Cuál es la otra mitad? Pues si tenemos un país tan rico como hemos mencionado, entonces no solo tenemos problemas, sino tenemos oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? Esa riqueza natural y cultural. Tenemos bienes, que son los recursos naturales, tenemos servicios ambientales que aportan un aire más limpio, un agua limpia, bosques, etcétera, que nos pueden dar la oportunidad de ¿qué? De forjar individuos ciudadanos emprendedores, que generan riqueza con bionegocios, econegocios, que mencionamos como la acuicultura, la zoocría, el ecoturismo, etcétera, etcétera. Tenemos un potencial inmenso, no se imaginan ustedes. Muy bien, ¿y cómo participo? Participo con los espacios de gestión ambiental de mi propia institución educativa y en enlace con la comunidad. ¿Por qué? Porque la escuela, si está generando cultura, educación, algo de investigación, etcétera, no puede quedarse solo encerrada en sus cuatro paredes. Tiene que hacer educación vivencial saliendo, pero también puede ser un faro de sabiduría, de luz hacia su comunidad. Cómo me articulo con mi comunidad, cómo me hago un espacio educador de mi institución educativa hacia los demás. Cómo enlazo con la municipalidad para que me recoja bien mi basura, para que me permita hacer negocios con la basura, por ejemplo, etcétera. Entonces estoy aprendiendo a hacer gestión también, ambiental e institucional. Y aplico a través de buenas prácticas ambientales, no solo en mi escuela, sino en mi hogar. Entonces, si en mi hogar no me educaron hacia eso, yo puedo llevar de la escuela estas nuevas prácticas a mi hogar, empezando con mis padres, mis hermanos, etcétera. Entonces, un poco volteamos la tortilla. Debería ser al revés. Pero si no hemos tenido esa oportunidad, hagámoslo entonces nosotros, ustedes, sean los protagonistas de ese cambio, de esa nueva educación para el país. Eduquen en su casa, empiecen a hacerlo. No solo digan, suena bonito, ¿cómo lo hago? Bueno, voy a estudiar, voy a utilizar
esa guía, voy a preguntar a los especialistas del ministerio, me iré a una universidad, etcétera, y empiezo a probar en mi propia casa. Vean lo maravilloso que vamos a poder vivir si lo hacemos. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya no lo voy a desarrollar porque un poco ya lo he dicho. Siguiente, por favor. Sí, ya se va a acabar. Bueno, esto es lo que podríamos, en síntesis, tratar de llegar a hacer, pero es poco largo. Lo voy a dejar, lo vamos a tener colgado en la web. Entonces ahí los que quieren un poco ahondar van a poder leer eso. Siguiente. Queremos promover dentro de lo que es el manejo de los residuos sólidos las famosas no solo 3 R's, sino las 5 R's. Y para no leer todo ese cuadro les voy a decir cuáles son de primero a la quinta. O sea, que no solo hay que aprenderse las 5 R's, sino que hay que aprenderse en qué orden. Quién es primero, quién es segundo y quién es tercero, etcétera. ¿Cuál es primero? ¿Qué cosa debo reducir? Exactamente. O sea, mi gran objetivo debe ser el uso mínimo de los residuos o generar residuos al mínimo o casi cero. Y para eso tengo que cambiar patrones de conducta y de consumo. ¿Está bien? Y debo comprar lo que me hace falta y lo que no me hace daño a la salud y no estar llenándome de cosas superfluas o que están llenas de químicas o de cosas tóxicas que puedo estar saturando mi hogar, mi salud y el planeta, el ambiente, mi país, mi zona, mi casa. ¿Puedo reutilizar? Claro que puedo reutilizar, que quiere decir darle un nuevo uso a las cosas. Denme un ejemplo a alguien, ¿saben? ¿Cómo puedo dar un reuso a las cosas y ya no tirarlas a la basura? A ver, ¿uso una botella para qué? Correcto, le pongo ahí chicha morada de repente. O la corto y le hago un macetero. O le pongo un taponcito especial o le hago agujeros y lo tengo como un aspersor para el riego, etcétera. Y así otras cosas, ¿está bien? Reciclar, ¿qué cosa significa reciclar? Porque muchas veces cuando yo hablo de todas estas cosas, tú me dices, ya reciclar. No, eso es una parte. No es todo el reciclar, por si acaso. ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? Por ejemplo, para no hablar en difícil, estas latitas de gaseosas extranjeras o peruanas que se venden, ¿de qué están hechas? Ya, si yo colecto esas latas y las mando a la fábrica que trabaja aluminio, tiene que esa fábrica irse a traer el mineral o comprarlo de las minas para transformarlo en piedra, hacer metal, o más fácil y menos energía, menos contaminación, me va a salir, además que estoy sacándole al corazón de la tierra menos metal, porque lo estoy reusando a través del reciclaje industrial. Interesante, ¿no? Y la cuarta R, ¿qué es eso de rechazar? ¿Qué debo rechazar? Aquellos productos o cosas que hacen daño al ambiente, debo rechazar el consumismo, eso debo rechazar. Y por lo tanto, si logro todo eso, asumo un nuevo compromiso con mi familia, con mi escuela, con mi ciudad, con mi país, con mi planeta, y tengo responsabilidad ciudadana. ¿Está bien? Siguiente. Ya vamos a acabar. Un proyecto educativo ambiental de residuos sólidos, por ejemplo, lo trae una escuela, como hay muchas en el Perú felizmente, y se han basado primero en la segregación y para eso se han guiado de la norma técnica de Indecopi, que nos indica cómo segregar por colores. Es la norma técnica peruana 900.08 del año 2005. Siguiente. Esos son los colores en que idealmente podrían separarse, son demasiados, ¿ya? Entonces el amarillo para metales, el verde para vidrio, el azul para papel y cartón, etcétera. Entonces yo debo hacer un diagnóstico de mi institución, de mi casa o de mi escuela y decir, perfecto, me voy a quedar con 3, o me voy a quedar con 2 o con 4, porque son los que más impactan a mi medio ambiente y sobre eso voy a trabajar. Siguiente. Bueno, ahí está especificado, es lo mismo. Siguiente. También está especificado. También, incluso rojo para basura o residuos peligrosos. Gracias, Marta. Siguiente. Entonces, ¿hacia dónde debo llegar? Hacia la minimización, como dije, o generación cero de residuos sólidos. Cero es muy ideal, ¿no? Pero hacia eso deberíamos tender. ¿Cómo? Superar el consumismo, generar la generación mínima de residuos, evitar el sobreempaque. Eso del sobreempaque, por ejemplo, en los supermercados se ve sobre todo. Por ejemplo, voy a comprar huevos. ¿Cómo lo encuentro en Plaza Vea o en Totus o qué sé yo? ¿Dónde están los supermercados en Wong? ¿Cómo está eso envasado? ¿En qué depósito está? Puede ser cartón o puede ser poliestireno mal llamado Tecnopor. Eso está envuelto en una manga de plástico. Llego a la caja de pago y encima le ponen una bolsa de plástico, que ahora dicen que es biodegradable, pero sabemos que es oxibiodegradable, o sea que tiene componentes plásticos todavía, ojo. Y encima de eso, el huevito mismo tiene su propio empaque, que es su cáscara.
Entonces miren cuántos empaques, sobreempaques, eso está pésimo. Estamos generando demasiados residuos. Entonces voy a superar eso. Voy hacia un consumo responsable y sostenible, uso alternativos de bolsas, por ejemplo, de tela o canastas o cosas por el estilo para no estar saturando el planeta con tanto plástico y hacer la generación de emprendimiento.